Amén. Libro de Hechos, capítulo 4, verso 20, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. ¿Y por qué razón meditaba esta escritura, amados hermanos? ¿Por qué motivo Dios quebraba mi corazón con esta palabra? Amén, porque en realidad de las cosas, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios no podemos dejar, amados hermanos, de decir, amén, lo dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿A qué se debe esto, amados hermanos? ¿A qué se debe realmente esto? Es porque aquí, amados hermanos, cuando dice Pedro y Juan ante el concilio, amén, acá estos varones, amados hermanos, dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 4, del verso 2 al verso, amados hermanos, al verso 12. Dice la escritura que estos hombres fueron llevados al concilio. ¿Y por qué motivo fueron llevados al concilio? Porque estos hombres llenos del Espíritu Santo, amados hermanos, en el verso 3 dice que ellos curaron a un cojo a la cual estaba a la entrada del templo, y por hacer esa sanación de aquel cojo, por hacer, amados hermanos, ese sanamiento, ese milagro, por decir, en aquel cojo, amados hermanos, ellos fueron llevados a un concilio. Amén. Y lo dice aquí la palabra, qué es lo que hicieron estos hombres, que realmente, por qué causa, amados hermanos, fueron llevados ahí. ¿Por qué motivo los llevaron? Y aquí la palabra lo habla realmente, amados hermanos. En el capítulo 3 lleva a curación de un cojo. Y dice la palabra, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, mire, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, pero Pedro le dijo, lleno, amados hermanos, lleno del Espíritu estaba Pedro. Amén, con Juan, amados hermanos, la palabra dice que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. O sea, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y por eso Pedro le dijo, en el verso 6 le dijo esto: mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por las manos derechas, le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar, alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Mire, por lo que había sucedido. Y por esta razón, amados hermanos, por esta razón, amén, Pedro y Juan fueron llevados al concilio. Más adelante en el verso 4 le dice esto: Pedro y Juan ante el concilio. Y amados hermanos, y aquí, ¿por qué motivo vamos a hablar lo que hemos visto y oído? Porque aquí en este pasaje, Pedro y Juan le decían delante del concilio, amados hermanos, porque le estaban, como se asombraron de la sanación que hicieron
y ellos hablaban el evangelio, predicaban la palabra, daban testimonio que Jesucristo era el que había resucitado de los muertos, que Jesucristo era la resurrección, que Jesucristo, amados hermanos, era el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por quién, por Jesucristo. Y Pedro y Juan andaban dando testimonio, por eso ellos decían lo que hemos visto y oído. O sea, ellos se sentaron con el Maestro, ellos se sentaron con el pan de vida, ellos se sentaron con el amado, ellos se sentaron con la luz del mundo, ellos se sentaron con el agua viva, amados hermanos. Por eso ellos le decían lo que hemos visto y oído. ¿Y por qué razón meditaba tanto esta palabra, amados hermanos, en el trabajo? Porque a veces saben que nosotros tenemos que dar testimonio, nosotros tenemos que dar un testimonio, amados hermanos. Nosotros no podemos hablar otra cosa. Por eso, amados hermanos, a donde andemos, estemos en un restaurante, estemos en un negocio, estemos en el trabajo, tenemos que dar testimonio, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos oído. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Nosotros hemos visto el poder de Dios cambiando a los hermanos. Nosotros hemos visto el poder de Dios levantando a aquellos que estaban muertos en delito y en pecado. ¿Y qué es lo que hemos oído nosotros? Su palabra. Por eso nosotros somos igual que Pedro y Juan, amados hermanos, tenemos que dar testimonio de lo que hemos visto y oído. Pero hoy en día, amados hermanos, lo da vergüenza dar testimonio aún en los trabajos. Podemos aguantar nosotros, amados hermanos, podemos aguantar aún en los trabajos que la gente que no conoce a Dios habla insolencia, escuche música mundana delante de nosotros, y a nosotros como hijos de Dios muchas veces aún en los trabajos o en los colegios, amados hermanos, no quieren que hablemos, amados hermanos, no quieren que hablemos de la palabra, no quieren que hablemos, amados hermanos, y menos escuchemos alabanza. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque muchas veces tenemos miedo, ¿saben qué? Pero lo que hemos visto, oído, y eso tenemos que hablar nosotros. Lo que tenemos que hablar es su palabra, amados hermanos. Su palabra, hablar de las cosas del Señor, hablar de su palabra, compartir la palabra, partir en la mesa el pan, amados hermanos, el pan vivo. ¿Qué es lo que es el pan vivo? La palabra, compartir la palabra. Pero a veces, amados hermanos, no nos gusta compartir la palabra. ¿Por qué razón? Porque el que está afuera se puede enojar. Pero ¿qué es lo que hemos visto y oído? Su poder, su palabra. Por eso, amados hermanos, no tienes que darte vergüenza, aún en el trabajo, habla de la palabra, aún en tu trabajo, habla que Cristo te cambió, que Cristo te redimió de todos tus pecados, que estábamos muertos en delito y en pecado. Y Pedro, amados hermanos, Pedro y Juan daban testimonio delante del concilio, porque sanaron a un hombre cojo, a la cual saltaba, fueron enderezados sus piernas, sus pies. Y él saltaba de alegría, amados hermanos, toda su vida pidiendo limosna en el templo de la hermosa, amados hermanos. Y nosotros, cada uno de nosotros tenemos un testimonio, cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos un testimonio vivo, palpante, a la cual nuestro Señor los libertó. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Cristo te hizo libre. Anuncia, publica, amados hermanos, que Él te libertó. Por eso somos llamados a dar testimonio de Jesucristo. Y a veces tenemos miedo de dar testimonio como hijos de Dios. A veces tenemos miedo de orar, amados hermanos, de bendecir nuestros alimentos, aún en el trabajo. Si nosotros somos llamados, amados hermanos, a dar testimonio, somos llamados, miren lo que dicen otras Biblias, a la cual también podíamos estar anotando. Miren lo que dice la Biblia de Dios para todos, dice esto, en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 20, lo dice esto. No nos podemos quedar callados, mire, sin decir de lo que hemos visto y oído. Y esta palabra calaba mi corazón. Esta palabra, amados hermanos, ¿sabe qué? A los cuales están detrás de pantalla, esta palabra traspasaba mi corazón en el trabajo. Porque a veces la gente se está muriendo. A veces la gente, amados hermanos, tan solo que tú les digas, Dios te bendiga.
pero hasta en eso teníamos vergüenza. Por eso esta palabra calaba fuerte en mi corazón y me rasguñía, amados hermanos. Esta palabra calaba en mi corazón y golpeaba mi corazón. Por eso, amados hermanos, mire lo que dice esta versión, amados hermanos. No podemos quedar callados. Tú no te puedes quedar callados. A donde andes, a donde vayas, habla de Cristo. A donde ande, amados hermanos, habla de Cristo, que Cristo te libertó, que Cristo te sanó, que Cristo te transformó. Cuando el Señor te dé el espacio en tu trabajo, habla de Cristo. Cuando el Señor te dé un espacio en tu trabajo, habla del Señor que te rescató, que te salvó, que te limpió de todos tus pecados. No hable de un partido, no hable de música. Pero aún en eso, amados hermanos, por eso esta palabra me bendecía demasiado. Porque dice, no podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído. Y en otra versión dice esto, también, amados hermanos, dice, no podemos dejar de hablar de las maravillas que vivimos. Mire, no podemos dejar de hablar de las maravillas que vimos y escuchamos. Por eso, amados hermanos, tú no te puedes quedar callado. Tú tienes que hablar y dar testimonio, amados hermanos, a donde vayas. Hablar de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Hablar, amados hermanos. Tú tienes que hablar a donde vayas. Habla de Cristo. A donde tú vayas, sigue hablando de Cristo. A donde tú vayas, donde Dios te envíe, donde si vas a comprar el negocio, habla de Cristo, habla de Cristo. Las almas se están perdiendo. Las almas, amados hermanos, muchos caminan angustiados, muchos caminan enfermos, muchos tan solo necesitan una palabra. En un momento fue el centurión, mire, un centurión fue a donde el maestro y le dijo, maestro, tan solo di la palabra y mi criado será sano. Si tú compartes la palabra, tú puedes compartir la palabra con tus familiares. Tú puedes compartir la palabra con tus vecinos. Tu vecino se está muriendo, hermano. Tus familiares se están muriendo. Por eso no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Lo que palparon nuestras manos, amados hermanos, aquel tocante al verbo de vida, aquel, la palabra, en la palabra hay poder, amados hermanos, hay poder en su palabra. Por eso, amados hermanos, por eso, amén. Y mire lo que dice la Biblia, la Peshita, dice, porque es imposible de dejar de decir las cosas que hemos visto y escuchado. Es imposible, amados hermanos. Es imposible dejar de hablar de Cristo. Es imposible dejar de hablar de nuestro Señor. Pero ¿en qué estás ocupando el tiempo en tu trabajo? Si Dios te dio ese trabajo, Dios te va a guardar aún en tu trabajo, aunque muchas veces quizás se pueden enojar tus compañeros de trabajo. Pero si Dios te habla, te abre un espacio para compartir la palabra en tu compañero de trabajo, hazlo, amados hermanos, hazlo. No dejes que tu compañero te hable de otra cosa. Solamente, amados hermanos, somos llamados a dar testimonio de Cristo. De Cristo, amados hermanos, de Cristo. Pero ¿sabe qué? A veces tenemos miedo de hablar de Cristo. Dios golpeaba mi corazón, aún en el trabajo, con esta palabra. Y le decía, Señor, gracias por hablarme. Aún en mi trabajo me hablaba a través de la Escritura, y esta palabra la guardaba en mi corazón y la medité por muchos días. Por muchos días, amados hermanos. Por eso no dejes que el enemigo te calle.
No deje, amados hermanos, que el enemigo te quiera callar. Tú habla, tú siembra la palabra, sigue sembrando la palabra. No te canses de sembrar la palabra, porque a su tiempo, amados hermanos, a su tiempo Dios va a dar el crecimiento de la palabra. A su palabra, amados hermanos. Y aquí, amados hermanos, estos dos grandes hombres de Dios fueron llevados al concilio. Y dice su palabra esto. Dice, en el verso 2 dice, le voy a dar lectura, dice, hablando a ellos, al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, retenidos que enseñen, retenidos de que enseñen al pueblo y anuncien en Jesús la resurrección entre los muertos, a la cual estos hombres daban testimonio que Jesucristo había resucitado, que Jesucristo lo había transformado. Aún Pedro, a la cual lo negó, pero él, amados hermanos, dice la Escritura que Pedro lo negó, pero después, amados hermanos, vino nuestro Señor y le llamó amigo a Pedro, le llamó amigo. Aún, amados hermanos, aún él daba testimonio. Quizá, amados hermanos, el apóstol Pedro decía, sí, quizás negué a Jesucristo, sí, lo negué 3 veces, lo pude negar 3 veces, pero quizá él daba testimonio que Jesucristo lo había llamado amigo, que Jesucristo lo había rescatado del viejo hombre, del carácter de Pedro. Quizá, amados hermanos, él le decía sí, quizás le pude negar, pero él me perdonó porque por mientras sus misericordias sean nuevas cada mañana, hay una esperanza para ti, hay una esperanza para aquellos que están lejos, amados hermanos. Y mire lo que dice en el verso 3, y le sellaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Mire, muchos que habían oído, amados hermanos, la palabra, creyeron. Y el número de los varones eran como 5,000. Mira, amados hermanos, 5,000 que oyeron la palabra, la cual creyeron, amados hermanos. Por eso no es en vano. No es en vano que usted pueda predicar, o sea, no tan solo predicar, de compartir la palabra, de poder acercarse, amados hermanos, así cautelosamente, así como lo hizo Jesucristo cuando le dijo en un momento a los que le seguían, a los apóstoles, algunos de ellos le dijo, espérenme aquí, porque me es necesario pasar por Samaria. Él fue cauteloso, se acercó, se sentó al lado del esposo, cuando venía aquella mujer, amados hermanos, a buscar agua. Y él le pidió de beber agua, el agua viva, pidiéndole de beber a una mujer samaritana. Y la mujer le decía, pero entre judíos y samaritanos no se llevan. Pero él fue a romper eso, amados hermanos. Él fue a romper lo que se había establecido anteriormente de ellos, que no, entre judíos y samaritanos había una pared. Y ella le decía, pero vienes a mí a pedirme de beber agua, si soy samaritana y tú judío. Pero él, amados hermanos, él le dijo, todo aquel que bebiera de aquella agua volverá a tener sed, pero del agua que yo le daré no podrá tener sed jamás, no podrá tener sed jamás. Y ella diciéndole, pero ¿cómo podrás tú sacar el agua del pozo? Y la cosa más linda que yo medito, amados hermanos, ella fue a buscar agua. Ella fue a buscar agua, pero, amados hermanos, el agua viva fue a donde ella. El agua viva se sentó al lado de ella y le dio de beber de aquella agua, amados hermanos. Y ahí esa mujer saltó a la vida. Y ahí la mujer, cuando volvió a Samaria, amados hermanos, ella fue a dar testimonio que estaba Jesucristo, que el agua viva le ha dado, amados hermanos, le ha dado de beber aquella agua, Jesucristo, el Hijo de Dios. El agua viva. Mire, amados hermanos, como aún la mujer samaritana fue a Samaria nuevamente, se regresó y empezó a dar testimonio de Jesucristo.
Amén. Y siguiendo más adelante dice su palabra, y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote, y poniéndole en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, mire, esto es lo que me encanta. Mire, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernante del pueblo y anciano de Israel, pues hoy se los interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. ¿De qué manera éste haya sido sano? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Mire, amados hermanos, nuestros hermanos, Juan y Pedro y Juan, les dijeron esto, sea notorio entre vosotros, diciéndole a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, y ellos, amados hermanos, daban testimonio en cada aldea, amados hermanos, que iban en Galilea, Jerusalén, Samaria, amados hermanos, en cada parte ellos daban testimonio, ellos hablaban de la resurrección de Cristo. Amén, que Él era, amados hermanos, que Él le había resucitado de los muertos, que Él fue a preparar aún una morada para ellos, amados hermanos. Aún ellos hablaban que Cristo era la vida, amados hermanos. Aún ellos daban testimonio que Jesucristo había resucitado de los muertos. Ellos daban testimonio. Y mire lo que le dice en el verso 11, le dice esto. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ninguno otro hay, mire, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dados a los hombres en que podáis ser salvos. ¿En qué podáis ser salvos? Ellos, amados hermanos, andaban publicando, andaban anunciando, amados hermanos, que en Cristo había salvación, que en Jesucristo, amados hermanos, era el único nombre y hombre que podía dar salvación, amados hermanos, a los enfermos, que había el único, amados hermanos, que lo podía llevar a la vida eterna, porque Él dijo, yo soy la resurrección, la vida. Él es el gran yo soy, amados hermanos. Él, Jesucristo, el gran yo soy, el pan vivo, el agua viva, amados hermanos, el camino, Él es el camino. Y Él, yo creo con toda la fuerza de mi corazón, que estos hombres anunciaban que Jesucristo era la verdad. Yo creo que aún ellos le decían, amados hermanos, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, ustedes mataron a aquel dador de la vida, ustedes quizás lo crucificaron, lo llevaron a la cruz, lo golpearon, lo asesinaron. Pero después ellos daban testimonio que Jesucristo resucitó al tercer día. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios.
Dar testimonio, amados hermanos, dar ese testimonio que en Cristo hay salvación, dar ese testimonio que en Cristo hay resurrección, dar ese testimonio que Cristo es la esperanza del hombre, dar ese testimonio que Cristo es la esperanza de la familia, dar ese testimonio, amados hermanos, que Cristo vive, que Cristo vive, que Cristo vive, que aún Cristo, amados hermanos, es poderoso, lo habla en el libro. Amados hermanos, dice su palabra que Él sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos, amados hermanos. Cristo sigue siendo el mismo. Por eso tú y yo somos encargados, amados hermanos, de dar testimonio. Da testimonio, amados hermanos. No te canses de dar testimonio de que Cristo te cambió, que Cristo te limpió, que Cristo te resucitó de los muertos, porque estábamos muertos en delito y en pecado. Muertos y en delito y en pecado. Y amados hermanos, y acá yo podía escribir un momento también de lo que acabamos de leer. Mire, ¿por qué no podemos dejar de decir? Pedro y Juan tenían que hablar de lo que habían visto y oído. Tenían que hacerlo no solo para la conclusión del Espíritu Santo, también por el mandato de Jesús, hablándole en el libro de Hechos capítulo 1, verso 8 dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último, o sea, hasta lo último de la tierra, amados hermanos. Nosotros somos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que dar testimonio. Y ellos daban ese testimonio, amados hermanos. Les decía: vosotros seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, amados hermanos. Mire, ¿y sabe qué? Lo último de la tierra es Chile, amados hermanos. Nosotros tenemos que dar testimonio. Da testimonio de lo que hizo Jesucristo en ti. Da ese testimonio y no te calles. Ni aunque se enoje de repente tu jefe, no te calles, amados hermanos. Si Dios te abre el espacio para poder predicarle la palabra a alguien, hazlo. Porque si Dios te dio ese trabajo, Él te va a guardar. Pero a veces nos da vergüenza. O sea, mis hermanos, amados, nosotros somos testigos de Cristo, que solamente en Él hay esperanza, hay salvación para Él. Nosotros tenemos que dar ese testimonio. Amén. Nosotros somos testigos palpantes del Señor Jesucristo. Ahora entiendo, amados hermanos, ahora realmente entiendo lo que dijo el apóstol Pablo. Ahora realmente, amados hermanos, yo puedo entender el apóstol Pablo más en el viejo hombre conocido como Saulo. Saulo era un hombre, amados hermanos, a la cual perseguían a los cristianos. Saulo los sacaba dentro de la iglesia, amados hermanos, les pegaba, los golpeaba, aún les daba muerte a los cristianos. Y ahora puedo entender lo que dijo el apóstol Pablo realmente. Amados hermanos, cómo Dios hizo el cambio de aquel hombre, un hombre que había maldad en su corazón, un hombre que seguía la iglesia de Cristo. Por eso yo puedo decir realmente lo que dice realmente el apóstol Pablo, amados hermanos. Amén. Amén, amados hermanos. Dios pueda estar bendiciendo a nuestro hijo Nehemías, amén, que subía a decirnos alguna cosa acá, amén. Pero, amados hermanos, ¿cómo les digo? Yo ahora entiendo lo que dijo el gran apóstol Pablo, amados hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, amados hermanos. Mire lo que dice su palabra, lo que habló el apóstol Pablo.
porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mire, a todo aquel que cree. Por eso, amados hermanos, no te avergüences del Evangelio. No te avergüences. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio cambia al hombre. El Evangelio trae vida al hombre. El Evangelio trae salvación al hombre. El Evangelio trae sanación al hombre. El Evangelio es el que restaura la familia. El Evangelio trae paz, tranquilidad, amados hermanos. El Evangelio le hace bien al hombre. El Evangelio es poder de Dios. Por eso entiendo esta palabra, amados hermanos. El Evangelio, amados hermanos, es una nueva noticia. Por eso no te avergüences del Evangelio. No te avergüences de hablar de Cristo. No calles, no te calles, no te avergüences de hablar del amado. No te avergüences, iglesia, hermano, tú que estás detrás de pantalla, anuncia, publica que hay salvación en Cristo. Lo que hemos visto, amados hermanos, amén, porque no podemos dejar, amados hermanos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tú no puedes dejar de decir que Cristo te sanó, que Cristo te cambió, que Cristo resucitó, amados hermanos. No podemos dejar nosotros. No. Mire, por eso, hermana o hermano, tenemos que nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, anunciar que en Cristo hay salvación, anunciar que Cristo hay esperanza, amados hermanos, que la única esperanza para el hombre se llama Jesucristo. Somos encargados nosotros, amados hermanos, de poder anunciar. Y mire lo que me bendice la palabra del Señor Jesucristo en el libro de Lucas, amados hermanos, capítulo 8. Libro de Lucas, capítulo 8, nos dice esto. Capítulo 8, verso 38. Mire lo que dice su palabra y lleva por título amén, amados hermanos, mire lo que habla el libro de Lucas, capítulo 8, verso 38 y 39. Sabiendo, amados hermanos, esta palabra lleva por título el endemoniado Gadareno. Y dice, libro de Lucas, capítulo 8, versos 26 y 27, vamos a leer primero, mire, dice, arribando a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado de hace mucho tiempo. No vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Llamados hermanos, y yo medito la historia, lo que dice la palabra de este endemoniado de Gadareno, amados hermanos, este endemoniado a la cual dice, amados hermanos, que nada lo podía detener, que ni los grilletes, amados hermanos, que no dormía en casa, sino en sepulcro. ¿Sabe que yo estudiaba hace mucho tiempo qué es lo que era un sepulcro? Amén. Y dice la historia a la cual habla de este endemoniado de Gadareno, que él dormía en un hoyo, amados hermanos, como en una cueva dormía aquel endemoniado. Ni aún, amados hermanos, él se podía sostener con las cadenas, no lo podían sostener. Había una legión de demonios en él. Y lo habla el libro de Lucas. Usted puede leer el libro de Lucas hacia abajo. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? ¿A qué es lo que quiero llegar yo en este punto sumamente importante del endemoniado de Gadareno, amados hermanos? Dice la palabra en el verso 38. Ya cuando Jesucristo, amén, echó fuera aquella legión de demonios. Todos conocen la historia de aquel endemoniado de Gadara, pero yo quiero hacerle solamente énfasis a estos puntos. Mire, verso 38 dice,
en el nombre a quien había, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaban que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuál grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y se fue publicando por toda la ciudad cuál grande cosa había hecho nuestro Señor Jesús. Amén. Y aquí dice la palabra que él le rogaba. Aquel endemoniado quería seguir al maestro, aquel endemoniado quería seguir a Jesucristo, y él le rogaba diciéndole que le dejase seguirle, pero Jesucristo le dijo: no, tú no me seguirás, sino que tú ve a los tuyos y publica y anuncia cuáles cosas grandes ha hecho Dios contigo. Amados hermanos, este endemoniado, la cual era endemoniado, él se fue publicando, él se fue anunciando por las ciudades, y lo habla el libro de Marcos también. Amados hermanos, los dice. Amados hermanos, también Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuenta cuál grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y en el libro de Marcos, en el capítulo 20, amén, a la cual lleva también la misma palabra, amados hermanos, y le dice, y le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuál grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuál grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. O sea, amados hermanos, nuestro Jesucristo libertó a aquel endemoniado, pero le decía: no me sigas a mí, sino que ve a los tuyos, ve a tu casa, anuncia, publica cuántas cosas ha hecho nuestro Señor contigo, nuestro Dios publica. Y yo creo, amados hermanos, que aquel endemoniado se fue publicando. Yo creo que aquel endemoniado fue casa por casa de sus familiares, diciéndole: ustedes no daban ni un peso conmigo, ustedes no tenían esperanza que yo podía haber sido sanado, que yo podía ser libertado. Ustedes me dieron vuelta la espalda, quizás le decía, pero en un momento apareció un hombre, apareció una luz, apareció una esperanza, a la cual esa luz resplandeció sobre mi vida, porque no para siempre habrá oscuridad. A mí que él le decía, amados hermanos, y él se fue publicando en Decápolis, amados hermanos, diciéndole cuál cosa grande ha hecho Dios con él, amados hermanos. Y el libro de Marcos lo relata. En Decápolis estaba constituido por 10 ciudades. O sea, él se fue anunciando que Cristo Jesús le había aparecido, amados hermanos. Él se fue anunciando que ha llegado la luz a la tierra de Gadara. Y lo dice el libro de Juan en el capítulo 4, dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, el endemoniado le fue publicando en Decápolis, en aquellas 10 ciudades, diciéndole que apareció la luz, que ha aparecido un hombre, Jesucristo, que había padecido Jesucristo, que Jesucristo le había dado la esperanza, que Jesucristo le había dado libertad, que Jesucristo lo había libertado, que le había arrancado esa legión de demonios, que Jesucristo lo había libertado a aquel hombre que estaba esclavo. Por eso, amados hermanos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Por eso tú tienes que publicar, tú tienes que anunciar. Anuncia en tu trabajo, anuncia a donde vaya, anuncia en el colegio, anuncia en la universidad, anuncia, amados hermanos, que Cristo te libertó. Sé como aquel endemoniado de Gadara que fue alguna vez endemoniado, pero Cristo rompió esas cadenas. Cristo lo llamó con cuerdas de amor, con lazos de amor. Cristo libertó, amados hermanos, aquel endemoniado. Apareció la luz del mundo, esa luz que da esperanza, la esperanza viva, el pan que descendió del cielo, apareció aquella agua. Por eso tenemos que anunciar lo que hemos visto y oído. No te canses de anunciar que Cristo te cambió. No te canses de anunciar, amados hermanos,
que Cristo hizo un milagro en ti. Es el poder de Dios, es el poder, el gran poder de Dios, amados hermanos, de vidas cambiadas, de vidas transformadas. Es el poder de nuestro Señor Jesucristo, que levanta al hombre, al menesteroso, del polvo, del muladar, y lo sienta a la mesa de príncipe. Cristo te sentó en mesas de príncipe. Cristo te llamó hijo. Ahora somos llamados hijos. Ahora, amados hermanos, sobre nosotros fue plantada una bandera, amados hermanos, y esa bandera se llama amor. Amor. Antes nuestro, amados hermanos, antes los seguían los demonios, antes los seguía, amados hermanos, los vicios, la droga, la pasta base, la cocaína, la marihuana, la pastilla, el alcohol. Antes te seguía la depresión, pero ahora te siguen cuerdas de amor, ahora te siguen las cuerdas de Cristo. Ahora, amados hermanos, te siguen las misericordias. No te olvides las misericordias, la cual habla el libro de Salmo. Me encanta, amados hermanos, este salmo me ha bendecido demasiado. Este salmo, amados hermanos, el Salmo 103, a la cual me ha bendecido demasiado. Mire, habla el salmo, amados hermanos. En el Salmo, amados hermanos, 103, verso 2, dice: bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor y de misericordia, el que sacia tu boca de bien, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Por eso, amados hermanos, no te canses de anunciar que Cristo te dio una esperanza. No te canses de anunciar, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, no te olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides de Cristo. Y en realidad de las cosas, amados hermanos, el rey David sabía muy bien de lo que estaba escribiendo en este salmo. Yo creo que el rey David, cuando escribía este salmo, amados hermanos, quizá él estaba cansado, estaba afligido, porque lleva, amados hermanos, esta palabra lleva por título alabanzas por las bendiciones de Dios, Salmo de David. No sea, yo creo que David decía: bendice alma mía a Jehová, y no te olvides ninguno de tus beneficios, el que rescata del hoyo tu vida. Bendice alma mía a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Por eso no te olvides de Dios. Anuncia, publica que Dios te dio salvación. Mire, y lo que habla la Biblia, habla hoy de este mismo salmo, dice: bendiciré al Señor con toda mi alma. Bendiciré con todo mi ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma. No olvidaré ninguno de sus beneficios. Él, quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y de ternura, quien manifiéstase con todo lo mejor y me rejuvenece como el águila. David entendía que la verdadera adoración era algo profundamente interno del alma. No se trataba solamente de forma o de expresiones externas, sino que también algo real del alma. Muchos se olvidan del Señor, por eso el rey David tenía cuidado de no olvidarse del Señor, porque por eso no nos olvidemos del bien que nos ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Él, nuestro Señor, los perdonó de todas nuestras maldades. Él los lavó, no con oro, no con plata, sino con su preciosa sangre.
Por eso no te olvides lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en ti, amados hermanos. Y lo que me impactaba realmente de esta palabra, y ya con esto estoy terminando, amados hermanos, lo que realmente me impactaba de esta palabra y me hacía llorar a la vez ahí en la mesa cuando estaba terminando de apuntar, amados hermanos. Mire lo que le decían el concilio a la cual fueron llevados estos hombres, lo que lo decían los sacerdotes, amados hermanos, lo que le decían los guardas, los jefes, los ancianos, los saduceos, los fariseos, amados hermanos, lo que le decían los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan el Alejandro, lo que le decían, amados hermanos, aún la familia de los sumos sacerdotes, lo que le decían a estos hombres, a la cual sanaron al cojo a la entrada del pueblo de la Hermosa. Ellos fueron, amados hermanos, fueron llevados presos, pero ellos le decían estas palabras. Verso 13 del libro de Hechos, capítulo 4, verso 13. Y le decía, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que no eran hombres letrados del vulgo, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. O sea, amados hermanos, este hombre no tenía letra. Estos hombres, amados hermanos, realmente eran, por decir, disculpando la palabra, estos hombres para los fariseos, para los sacerdotes, eran hombres ignorantes. Pero, amados hermanos, pero su palabra nos dice esto en 1 de Corintios, capítulo 1, verso 27, sino que lo que necio, mire, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a lo débil. Mira, a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amados hermanos, por eso, amados hermanos, Dios escogió, amados hermanos, a aquellos que no tenían esperanza. Dios escogió a aquellas mujeres enfermas. Dios escogió a aquellos hombres enfermos. ¿Cuál era tu enfermedad? ¿Cuál era tu vicio? Dios te escogió. Dios te escogió. No te menosprecie, amados hermanos. Por eso estos hombres, los sacerdotes decían, estos hombres no son hombres letrados, estos hombres son hombres ignorantes de las leyes, pero ellos lo que anunciaban, amados hermanos, por eso dice la palabra, que ellos solamente anunciaban lo que hemos visto. No podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Ellos anunciaban lo que ellos han visto. Amados hermanos, ellos caminaron con Jesucristo. Ellos anunciaban que en Cristo había salvación, que había redención de todos nuestros pecados. Anunciaron que en Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. No te canses de anunciar, amados hermanos. Él vino, amados hermanos. Él tomó a los necios del mundo. Él te tomó a ti y me tomó a mí. Yo era un hombre necio, un hombre que no tenía letra, amados hermanos, pero Él los tomó para avergonzar a los sabios y a los entendidos, amados hermanos. No te menosprecies. Él los escogió para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Y los reveló su palabra. Y los sigue revelando su palabra. Amados hermanos, por eso no te canses de publicar, de anunciar que en Cristo hay salvación. Que en Cristo hay salvación. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Amados hermanos, nosotros éramos hombres sin esperanza. Éramos hombres, amados hermanos. Mi padre alcohólico. Mi madre fue maltratada por 15 años de mi vida. 15 años, una mujer, amados hermanos, maltratada por un hombre alcohólico. Yo era un hijo de una madre, amados hermanos, golpeada. Yo soy un hijo, amados hermanos,
de un padre alcohólico, pero Cristo me miró. Cristo, amados hermanos, entendió su mano del muladar. 14 años de mi vida, era un niño golpeado, un niño donde vivíamos violencia intrafamiliar, amados hermanos. Éramos un niño golpeado, casi abusado, casi violado, amados hermanos. Y nadie daba un peso por mí. Después que fuimos creciendo, amados hermanos, después que fuimos creciendo a la edad de 13 años, amados hermanos, nos fuimos de casa. Lejos de casa me fui como aquel hijo pródigo. Me fui de casa a los 13 años. Me fui, dejé los estudios, después volví a los 15 años a la localidad de Cañete, amados hermanos. Volví con otra mente, por decir, perdonando la palabra. Volví con otros pensamientos, volví con maldad en mi corazón. Volví a mi pueblo, amados hermanos, donde nací, donde crecí, donde fui golpeado, donde casi fui violado, amados hermanos, por un hombre mayor de edad, a la cual muchas veces me dejaban encargado mis padres. ¿Sabe qué? Casi fui violado por un hombre. Pero ¿sabe qué? Dios me guardó en esa instancia, un niño de 7 años. Por causa de mis padres no conocer a Cristo. Por eso anunciamos esto, amados hermanos. Por eso anunciamos lo que hemos visto, lo que hemos oído. Hemos oído su palabra. Hemos, amados hermanos, sentido el Espíritu de Dios. Amados hermanos, el Espíritu de Dios mora en nosotros, en nuestros corazones. Por eso no te canses de anunciar. ¿Sabe qué? Éramos hombres dados a la droga, dados a la delincuencia. En la localidad de Cañete, amados hermanos, éramos hombres maltratadores. ¿Sabe qué? Solamente en mi corazón había maldad. En mi corazón solamente había hacer el daño. En mi mente, en mis pensamientos solamente era endrogarme, amados hermanos, de ser un hombre dado a la delincuencia, de asaltar a la gente, de ir a robar, amados hermanos. Éramos hombres totalmente, amados hermanos, que había maldad en mi corazón. Pero hoy en día anunciamos que en Cristo hay esperanza. Hoy en día anunciamos, amados hermanos, que en Cristo hay salvación. Anunciamos que hay una esperanza viva llamada Jesucristo. Por eso, amados hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No te avergüences del Evangelio, no te avergüences de Jesucristo. Jesucristo te ha hecho bien, Jesucristo me ha hecho bien, la palabra me ha hecho bien, la palabra cortó mis cadenas, fui libertado. Amados hermanos, 6 años fuertemente metido en la pasta base. Pero 14 años, amados hermanos, toda mi vida, toda mi juventud, dado a la droga, pero estuve 6 años fuertemente, amados hermanos, en la pasta base. Veíamos demonios vivos, amados hermanos. Había un demonio que me guardaba de día, había un demonio que me guardaba de noche. Muchas veces ese demonio aún me decía: anda, pesca un cuchillo, mata a tu esposa, mata a tus 2 hijos, a la cual era Bruno, a la cual era Emily, amados hermanos. Muchas veces no dormía en las noches, porque, amados hermanos, venían los demonios a atormentarme, porque estaba esclavo, amados hermanos, de la pasta base. En un momento ese demonio me decía: mátate, no te quieren porque tú eres un hombre dado a la pasta base, nadie te quiere, tu familia te da vuelta a la espalda, tu familia no te quiere, tu esposa no te quiere, tus hijos no te quieren. Pero hasta que apareció Cristo, hasta que apareció la luz del mundo, hasta que apareció, como dice su palabra, que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No para siempre habrá oscuridad. Apareció Cristo en mi vida y rompió esas cadenas. Y ahora puedo decir que hay salvación para Cristo. Por eso no puedo dejar. Tú no puedes dejar, hermano, hermana. Tú no puedes dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que han palpado nuestras manos, aquel tocante verbo de vida. No podemos dejar de decir que en Cristo hay esperanza, iglesia.
Gloria a su nombre, gloria a su precioso nombre. Por eso, amados hermanos, nosotros no podemos callar, amados hermanos. No podemos callar su palabra, no podemos callar. Aunque el hombre te quiera dejar callado muchas veces, no te calles. No, cuenta las maravillas del Señor. Cuéntala, no te canses. No te canses, amados hermanos, de anunciar esto, su palabra. No te canses de anunciar esta, la cual libertó tu vida. Habla de Cristo, predica de Cristo, aún a donde vayas, si vas en la micro, predica de Cristo, no te avergüences, porque hoy en día, amados hermanos, ¿saben qué? Hoy en día hay gente cristiana que le da vergüenza decir, Dios te bendiga, hermano. Hoy día, amados hermanos, le da vergüenza al Hijo de Dios ser un Hijo de Dios. Lo más hermoso, como dice esa alabanza, que nos pudo suceder es ser de Cristo. Lo más hermoso que nos pudo suceder es ser de Cristo. Lo más hermoso que me pudo suceder a mí, el que Él se haya fijado en un hombre que estaba totalmente hundido, perdido, extraviado. Pero hasta que apareció el pastor de los pastores, Jesucristo, y dice su palabra que la oveja oye en la voz del buen pastor, Jesucristo. Por eso, amados hermanos, no te canses. Sigue caminando, sigue anunciando, sigue publicando, como aquel endemoniado de Granada, que él publicó, que él le quería seguir al Señor, pero él le dijo, no, ve a los tuyos y cuéntale cuáles grandes cosas ha hecho tu Dios contigo. Y él se fue anunciando por Decápolis. Decápolis es, amados hermanos, es como un estado, amados hermanos, de 10 ciudades. Decápolis está compartido por 10 ciudades, amados hermanos. Cuenta la historia del estado o ciudad de Decápolis. O sea, él se fue publicando, se fue predicando la palabra, que Cristo lo había libertado, que Cristo había pisado aquella tierra de Gadara. Por eso, amados hermanos, no los cansemos, que a su tiempo llegaremos, si no hemos desmayado. Amén. Y amados hermanos, y esperando que esta palabra la haya bendecido. Por eso, no te canses. No te canses de anunciar de Cristo. Sigue predicando la palabra. Sigue anunciando de Cristo. Siga, amados hermanos. Como decía la palabra, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. No podemos dejar de hablar. No podemos dejar de hablar de Cristo. A veces los vamos a sentar a otras partes. A veces los vamos a donde nuestros familiares hacen, no sé, algún asado, alguna once. Y no digo que sea malo, amados hermanos, de sentarlos con nuestros familiares a tomarse un tecito, un café, un almuerzo. No digo que sea malo, pero amados hermanos, compártele la palabra, anúnciale que hay una esperanza en Cristo Jesús. Porque a veces aguantamos nosotros como hijos de Dios que se pueden sentar al lado de nosotros, escuchan música mundana, dicen grosería. Y nosotros anunciemos, publiquemos la palabra. No te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Que el Señor Jesucristo le bendiga
En esta tarde, amados hermanos, ya vamos a estar poniendo una alabanza. Damos